Las noticias del día con César Vidal y Antonio Resco. Estamos ya de regreso para dar inicio a nuestro boletín de hoy, boletín que podría titularse perfectamente La muerte de Nisman. Ayer, cuando todavía la noticia apenas se había asomado a los medios de comunicación españoles, nosotros abrimos precisamente este boletín analizando las razones y el entorno de la muerte del fiscal Nisman. Abrimos de esa manera porque, como en otras ocasiones, nos adelantamos, quizá por la situación a uno y otro lado del Atlántico, a los medios convencionales en España. ¿Qué sabemos a estas alturas de la muerte de Nisman? Bueno, pues sabemos de entrada que el supuesto suicida, porque la versión oficial que se lanzó desde el principio, desde los primeros minutos, era que se trataba de un suicida, no tenía pólvora en las manos. La fiscal ha insistido en que el arma era un arma ligera que no deja rastro, pero francamente eso es un disparate. Cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento de armas de fuego sabe que en el momento en el que se dispara ese arma y uno la sujeta en la mano, deja precisamente unas huellas de que se ha utilizado, que en este caso, por supuesto, no aparecen por ningún lado. No tenemos la prueba de ADN de la sangre hallada en el arma, previsiblemente será la de Nisman, pero en cualquiera de los casos lo cierto es que la tesis del suicidio es muy endeble. Cristina Fernández de Kirchner ha respondido vía Facebook, por supuesto afirma su inocencia, y tenemos que decir que en términos generales creemos que es inocente y vamos a intentar explicar por qué. La muerte de Nisman puede puede estar relacionada solo con tres hipótesis. La primera es que efectivamente Cristina Fernández de Kirchner o gente del círculo de Cristina Fernández de Kirchner, temeroso de las pruebas que se iban a presentar ayer en el Congreso argentino, decidieron matar a Nisman. Esta es una hipótesis, por supuesto hay gente que lo sostiene, pero tiene grandes problemas para aceptarse. El primer gran problema es que desde hacía meses el círculo en torno a Cristina Fernández de Kirchner y de manera especial Timerman ya habían ido creando una respuesta frente a las acusaciones de Nisman que era bastante sólida. Podía convencer o no, pero en cualquier caso ni mucho menos era como para provocar un vendaval en torno a Cristina. Eso era molesto, era desagradable, pero en cualquier caso no para tumbar la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque insistimos, la defensa, por ejemplo la que presentó hace unos días Timerman, era una defensa sólida. No decimos que sea real, que se corresponda con la verdad, pero sí que era sólida. Y en ese sentido, de la muerte de Nisman para Cristina Fernández de Kirchner solamente se derivan unas consecuencias muy negativas, porque todo el mundo inmediatamente ha mirado hacia ella como la posible instigadora o la que ha dado la orden para que se produzca el presunto asesinato de Nisman. La segunda hipótesis es que quien esté detrás de esto sean los servicios secretos iraníes de manera directa o a través de algún terrorista interpuesto, como es el caso de Hezbollah. ¿Esto es imposible? No, esto es posible. Los servicios secretos iraníes no se caracterizan, también seamos sinceros, como casi ningún servicio secreto, por ser gente especialmente preocupada por la legalidad nacional o internacional. Evidentemente los datos que iba a aportar Nisman no les dejaban bien y los relacionaban con el atentado de la AMIA, pero la verdad es que nada de lo que fuera a contar Nisman iba a ser una gran novedad que pudiera perjudicar a Irán. De hecho, Nisman hace muy pocos años ya presentó un voluminosísimo informe donde quedaba aseverada la participación de Irán en el atentado de la AMIA, que es el peor atentado que se ha producido en el hemisferio sur en América. De modo que los iraníes tampoco es que tuvieran mucho que ganar con esto. Tercera hipótesis. La tercera hipótesis sería que uno de los sectores de los servicios de inteligencia argentinos, que ahora están enormemente divididos y muy enfrentados entre ellos, hubieran utilizado a Nisman como un chivo expiatorio de tal manera que embarraran totalmente, que colocaran en una situación absolutamente imposible a Cristina Fernández de Kirchner. Y es verdad
que Nisman había tenido contactos con gente, hombre, de esos que uno se lo piensa mucho antes de invitarlos a cenar a casa, que parece que estaban dispuestos a todo o casi todo para atacar a Cristina Fernández de Kirchner y que podrían haber visto como una oportunidad extraordinaria matar a Nisman, en el sentido de que el daño que iban a causar a la presidenta todavía sería mayor. Estas son las tres hipótesis. Personalmente, quien se dirige a ustedes no es muy optimista sobre que lleguemos a encontrar al asesino de Nisman, salvo que alguien decida contarlo o que arrepentido por el peso de la culpa lo confiese, y en cualquiera de los casos, quien lo va a pasar muy mal, pero verdaderamente muy mal en los próximos días va a ser Cristina Fernández de Kirchner, porque se encuentra en una situación muy difícil, incluso con un sector de la opinión pública, como era la opinión pública judía, que hasta ahora tenía una muy buena opinión de Cristina Fernández de Kirchner, porque Néstor Kirchner fue el que relanzó con una década de distancia, fíjense ustedes, las investigaciones sobre el atentado de la AMIA, y porque además Cristina había seguido en la línea de su difunto esposo. Y en ese sentido se podía ver en las últimas horas declaraciones de distintos judíos que incluso perdieron familiares en el atentado de la AMIA, dándole un voto de confianza a Cristina, porque su sensación era que los únicos que se habían ocupado tanto en Argentina como en Naciones Unidas de intentar esclarecer este terrible crimen habían sido los Kirchner. Ahora está en el aire si eso va a ser así, y ya les adelanto que hay sectores, por ejemplo, de los distintos lobbies judíos que operan en Estados Unidos, que ya han lanzado un anuncio en el sentido de que hay que bloquear al gobierno argentino porque se ha permitido tener tratos con Irán y ayudar a los iraníes a escapar de la crisis, de la crisis que significa pues que incluso dos de los candidatos a las elecciones presidenciales iraníes fueran de los que están buscados por Interpol como presuntos culpables por el atentado de la AMIA. Como ven ustedes, la cosa se dibuja difícil. Aquí seguramente hay un juego de tinieblas en el que es muy difícil disipar la oscuridad, y en última instancia pues nosotros seguiremos informando de manera completa e imparcial en los próximos días. Pero ahora mismo Antonio Resco es el que tiene más detalles de estas y de otras noticias del día. Muy buenas noches, Antonio. Hola, muy buenas noches, César. Las pruebas periciales para determinar si había pólvora en las manos del fiscal argentino Alberto Nisman, recordemos hallado muerto en el baño de su vivienda en Buenos Aires con un disparo en la sien, ha dado negativo, según ha informado este martes Viviana Fein, la fiscal que investiga su fallecimiento. Esta misma fiscal ha tachado de lamentable que este test de pólvora muestre un resultado negativo. Hemos recibido, esta sí es una noticia importante, el resultado del barrido electrónico en la búsqueda de residuos de las manos de Nisman. Lamentablemente dio negativo, pero no es un resultado inesperado, quizás, de todas maneras. Son palabras de la fiscal argentina Viviana Fein hace solo unas horas en Radio Mitre. Esta radio es de Buenos Aires, Argentina. En la misma entrevista, la fiscal Fein anuncia que esta prueba no es concluyente y no descarta el suicidio de su colega Nisman. Era muy poca la cantidad y aparte el arma, el calibre del arma, al ser un arma de un calibre pequeño, calibre 22, no ser un arma de guerra, normalmente, usualmente, no es generalmente, usualmente no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo. Eso es un aspecto técnico que sucede. No descarta que no se haya disparado, que no le haya disparado él, no lo descarta nadie, ningún técnico en la materia, eso es una prueba más. La fiscal también ha revelado, entre las pesquisas realizadas en la casa del fiscal muerto, han hallado una nota con una lista de la compra y otras tareas pendientes para el lunes, supuestamente dirigida a una empleada doméstica. Por este motivo, Fein solicitó al fisco argentino que informe si Nisman tenía contratado personal doméstico con la intención de poder identificar a esa persona y citarla a declarar. Esta nota podría ser un nuevo indicio de que Nisman no tenía intención de suicidarse. Sin embargo, los datos provisionales de la autopsia del cadáver
cadáver de Nisman apuntan a un suicidio, según esta misma fiscal, que dijo que los indicios señalan que en su muerte no hubo intervención de terceras personas. Su fallecimiento ha provocado una fuerte conmoción en la sociedad argentina. Desde el lunes, miles de personas se han solidarizado con el fiscal a través de las redes sociales con el lema Yo soy Nisman y también en las calles de las principales ciudades argentinas donde se reclama verdad y justicia. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, presuntamente la principal perjudicada con la declaración que Nisman debía hacer ayer en el Congreso, ha usado las redes sociales para dar su versión. Fernández ha publicado en Facebook una carta para expresar su reacción por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La mandataria expone que se plantea interrogantes respecto al hecho, por ejemplo, de que un empleado de la Fiscalía le suministrara a Nisman un arma del calibre 22 cuando Nisman vivía en un inmueble con altas medidas de seguridad. Asimismo, Fernández responde a la controversia que se ha producido a nivel internacional con este hecho y señala que los argentinos merecen no ser tan subestimados en su inteligencia, y mucho menos, afirma la presidenta argentina, cuando 85 víctimas del atentado de la AMIA en Buenos Aires todavía esperan justicia después de 21 años.